¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera. En el 2025 un nombre resuena en los circuitos digitales y ese es Ares. Pero ¿qué demonios significa esto en el universo de Tron? ¿Podría ser la salvación o el pantallazo azul definitivo de esta franquicia tan vapuleada? Pues mis queridos programas y usuarios, en el video de hoy nos meteremos de lleno a la red. Dado que, amigo, como sabes, se viene la película de Tron Ares en este 2025 y hay mucho, pero mucho que procesar. Así que ponte cómodo, amigo, porque hoy veremos lo más importante que debes de saber con respecto a esta nueva entrega. Dicho esto, amigo, para entender a dónde vamos tenemos que recordar de dónde venimos, es decir, Tron de 1982, con el actor Jeff Bridges y una película con unos efectos que revolucionaron su época y cambiaron el cine de los efectos especiales y del CGI para siempre. Pero como sabemos, desafortunadamente la película fracasó en taquilla, aunque sí se volvió en una película de culto gracias a esos efectos revolucionarios. Y de ahí, amigos, damos un salto temporal hasta el 2010, cuando llegó la película por fin de Tron Legacy, que para mí llegó bastante tarde, una secuela que digamos visualmente era cumplidora, con un guión bastante plano, más que un laserdisc, pero eso sí, una banda sonora de fábula gracias al grupo Daft Punk. Y en este caso recaudó $400 millones, pero Disney la archivó como si fuera una especie de virus. La razón, Tomorrowland fracasó y pagaron justos por pecadores, desafortunadamente. Y de nuevo volvemos a hacer otro salto temporal y llegamos al 2025 con la película de Tron Ares. Y la primera pregunta que nos surge es precisamente ¿por qué? ¿O por qué ahora? ¿Y qué podemos esperar de dicha entrega? Primero que nada, amigo, hablemos del elefante digital, es decir, el actor Jared Leto. Sí, ese Jared Leto. Sí, bastante conocido por nosotros por las películas precisamente de Escuadrón Suicida, Liga de la Justicia, Blade Runner 2049 o la nefasta película de Morbius. Ahora sí que, amigo, no es mala onda con el actor, me parece que hace un buen trabajo como actor, simplemente creo que está un poquito salado. Es como una especie de ave de mal agüero porque a cada película que va fracasa en taquilla. Y obviamente esta es la primera cosa que me preocupa de la película de Tron Ares, y aquí en este caso Jared Leto va a interpretar a Ares precisamente, un programa, por lo que sabemos hasta el momento, será infiltrado del mundo digital a nuestro mundo en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con los seres de inteligencia artificial, que esto realmente me parece un giro bastante interesante. Y esta película va a ser dirigida por Joachim Ronin, quien nos trajo precisamente la película de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, o la película de Maléfica, Maestra del Mal. Y aquí, amigo, si tengo que decir algo positivo de este director, podemos decir que es la experiencia en grandes producciones de Disney y que al menos visualmente creo que va a funcionar. ¿Y la sustancia? Bueno, pues tal vez no, porque sus películas anteriores visualmente sí son bastante competentes, pero no son exactamente hitos narrativos que digamos. Pero no todo es negativo, me parece que incluir al actor Evan Peters, sí, nuestro Quicksilver de toda la vida de las películas clásicas de X-Men, me parece algo positivo y que puede ayudar a la película. Así que aquí la pregunta sería para mí, al menos, ¿Disney aprenderá de sus errores del pasado? Dado que, amigo, no nos vengas otra vez Disney con esas historias simplonas envueltas en luces bonitas, porque de eso ya tuvimos suficiente con la película 2. Porque lo que necesitamos es una historia profunda, con un concepto de la inteligencia artificial llevada más hacia nuestro mundo, es decir, tiene un potencial bastante enorme. Se puede explorar temas de identidad, de humanidad, del miedo a lo desconocido, de la ética de la inteligencia artificial, sobre todo muy actual en este momento.
y claro, dándole cierto respeto al legado sin miedo a innovar, sobre todo en este caso tecnológicamente con las animaciones CGI, y obviamente queremos sentir esa esencia de Tron. No queremos un refrito como Legacy, por ejemplo, sino más bien como pasaba con la película 1, que sean valientes, que intenten de innovar y hacer algo completamente distinto. Otra cosa a observar vendría siendo el villano o el conflicto, que realmente sea convincente, ya sea Ares el malo o otra amenaza. Necesitamos que las motivaciones sean bastante más claras y un conflicto que realmente nos importe. No simplemente un malo porque sí, como pasó mucho en la segunda película. Además, claro, de fotos de luz y discos de identidad, por supuesto. Pero claro, que tenga un sentido en la trama, amigos. Y también, si se puede superar, la banda sonora de Daft Punk, que obviamente eso sí lo veo un poco más difícil, aunque se sabe que se contrató a la banda Night in Chains, que realmente me gusta y me parece un buen grupo, pero francamente no creo que sea el más indicado para una película como Tron. Yo creo que necesitamos una banda mucho más electrónica. Pero amigo, yo les voy a dar el beneficio de la duda, pero sí lo veo un tanto imposible superar la banda sonora de la segunda película. Otra cosa a evitar a toda costa sería precisamente el Jared Leto Show. Dado que queremos que Ares sea un personaje único, no queremos ver a Jared Leto haciendo las cosas que siempre hace Jared Leto. Es decir, en pocas palabras, que el personaje brille y no el actor. Otra cosa importantísima a evitar sería volver a poner a Jeff Bridges, en este caso, rejuvenecido digitalmente. Porque la verdad, amigo, hasta el día de hoy no se ha podido al 100% lograr este efecto y que no se vea creepy ni raro todo el tiempo. Así que simplemente contratar al actor Jeff Bridges y que se vea mayor, yo no tengo ningún problema y me parece lo más adecuado en esta película. Otra cosa importante que no debemos dejar pasar en esta película es ignorar el factor coolest de Tron, porque ante todo siempre Tron ha sido bastante cool, y si se pierde este factor se pierde el alma, porque la estética, el diseño y sobre todo también el sonido siempre han sumado esa sensación única de una película de Tron. Así que amigo, en resumen, como puedes ver, personalmente estoy en un estado de optimismo cauteloso o con un toque, digamos, de pánico controlado. Porque amigo, realmente quiero que sea una película buena y de verdad, por favor, Disney, que esta vez sí sea buena, porque el universo de Tron tiene demasiado potencial como para quedarse tan solo en 2 películas y media. Contando precisamente también a la serie animada de Uprising, que por lo menos digamos era bastante decentona. A final de cuentas solo el tiempo lo dirá. ¿O qué piensas tú? ¿Eres precisamente un usuario esperanzado como un servidor o un programa escéptico? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video imprescindible de lo que debes de saber de la película de Karate Kid Leyendas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.